Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a Logos, la palabra para todo el mundo. Pastor Pacheco, una vez más aquí en este programa, bienvenido una vez más. Amén, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más. Es un tremendo honor poder estar con ustedes por medio de este podcast. Espero que sea de bendición. Amén. Pastor Pacheco, en esta noche, en este momento vamos a hablar con respecto a que muchas personas tienen aquella ideología con respecto a Mateo 28:19, según la Biblia, pues nos dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, personas están equivocadas de que tienen que usar esta fórmula. Entonces, para aclarar y dar un conocimiento a los demás que nos están viendo por medio de este programa, podemos un poco clarificar lo que es a Mateo 28:19. Pastor. Sí, primeramente yo he mencionado anteriormente y nosotros a la palabra de Dios debemos acercarnos con un corazón abierto y sincero. Si nosotros llegamos a leer la palabra con nuestras costumbres o tal vez ideologías propias, sea personales o de alguna organización, muchas veces cuesta trabajo entender lo que la Biblia verdaderamente nos dice. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, debemos llegar con una mentalidad abierta a la palabra del Señor y obviamente con la ayuda del Espíritu, porque la Biblia dice que la palabra de Dios debe discernirse espiritualmente. Entonces, queremos hablar un poco de este tema. Definitivamente es de suma importancia. Yo sé que es un tema muy mencionado y muchas veces controversial, pero sinceramente es una cosa muy sencilla. O sea, es algo que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y lo leemos contextualmente, es algo entendible, algo que no es cuestión de alguna persona ser un teólogo o ir a la universidad teológica por años para entender esto. Eso es algo muy práctico y sencillo. Y la palabra de Dios está escrita de esa manera. Más bien, la palabra de Dios es comprensible fácilmente. Más bien lo que nosotros somos, si lo puedo decir así, difíciles a veces es por lo que nosotros ya traemos en nuestra mente y tal vez nuestra idea. Pero entonces, yendo al punto que estamos tratando en Mateo 28:19, primeramente queremos entender y creer y dejarnos a saber a nosotros mismos que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, y eso está en 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando nosotros creemos eso, entonces vamos a ir a la palabra de Dios, y cuando nos encontramos pasajes bíblicos como Mateo 28:19, no vamos a empezar a sacar ideas o pensamientos de que la Biblia está contradicha o que alguien se equivocó, etcétera, porque esta palabra misma, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, elimina las otras opciones de que si alguien se equivocó o no, o al menos que alguien no crea que la palabra es inspirada por Dios, entonces da opciones para otras ideas. Pero una vez que nosotros creemos esta escritura, y nosotros la creemos, toda Amén. la escritura es inspirada por Dios. Entonces,
Si toda la escritura es inspirada por Dios, entonces, ¿qué está pasando con Mateo 28 y 19? Más que nada porque ah, en el libro de los Hechos más adelante, nosotros vemos, más que nada tratándose del bautismo, vemos que las personas, los apóstoles, discípulos de Jesucristo, bautizaron en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, muchos dicen, bueno, o han llegado a pensar, en decir que pues, o Pedro se equivocó, o que ellos prefieren creer las palabras de Jesucristo, etcétera. Pero eso no es otra vez una opción cuando nosotros creemos que la palabra es inspirada por Dios. Entonces tenemos que encontrar verdaderamente el significado o el mensaje más bien que nos están dando las escrituras. Y para eso pues tenemos que ir pues a las escrituras. La misma palabra es la que nos da luz de todo eso. Entonces debemos mirar el contexto de la escritura. Otra cosa también que es un poco interesante, me ha parecido a mí interesante mencionar, es que Mateo 28 y 19 obviamente está en el libro de Mateo. Históricamente el libro de Mateo se cree que fue escrito como después después de 70 años después de la derrota o de Jerusalén, cuando los romanos tomaron a Jerusalén después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, en ese periodo de 70 o algo de años, obviamente hubieron cristianos. Sí. Antes de que tuviesen a Mateo, el libro de Mateo. Correcto. El libro de los Hechos nos relatan lo que sucedió inmediatamente cuando Jesucristo ascendió al cielo y derramó de su espíritu. Y el libro de los Hechos cubren una buena temporada. También se cree que el libro de los Hechos se escribió como en unos 70s, 80s después de Cristo, casi a la misma época. Pero la diferencia es de que Mateo relata la vida, nacimiento, resurrección de Jesucristo. Amén. El libro de los Hechos relata lo que los discípulos hicieron después de que Jesucristo ascendió al cielo. Amén. Entonces, si lo ponemos en un punto histórico, cuando los discípulos recibieron, o cuando las personas recibieron el libro de Mateo, habían pasado ya 70 años. Muchos cristianos ya habían evidentemente experimentado la experiencia de la salvación y todo eso. Y eso está escrito en el libro de los Hechos. Entonces, si lo podemos decir así, el Mateo 28, 19, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para los cristianos primeros de la iglesia original, Sí. iba a ser algo pues nuevo. Si lo podemos decir así, lo primero fueron lo que sucedió obviamente en la iglesia, en el libro de los Hechos, y después Mateo 28, 19. Entonces, y no estamos tratando de eliminar valor a ninguna escritura. Otra vez, nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero a lo que me refiero es que los discípulos nunca tuvieron problema con eso, porque la audiencia primeramente de Mateo era una audiencia pues judía, y lo que escribió justamente en Mateo 28, 19, Jesucristo estaba hablando de sus discípulos judíos. Entonces, Correcto. ellos no tuvieron ningún problema con la idea de que Jesucristo les hubiese estado diciendo que fueran y bautizaran en el nombre de 3 personas. Sí. Más bien, ellos sabían que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ellos tenían esa doctrina, esa fe en sus corazones, y no era obviamente una contradicción. Más bien, ellos absolutamente entendieron de lo que se estaba tratando.
otra de las cosas que podemos mirar ahí en Mateo 28, 19 es ah, la manera gramática como está escrito Mateo 28, 19. Entonces, primero Jesucristo les dice que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra, y luego les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre. Amén. Entonces, cuando vemos esa porción, Jesucristo o la escritura en Mateo 28, 19 está diciendo en el nombre. O sea, Él no está por ninguna manera, Jesús no estaba diciendo, ni Mateo estaba intentando escribir o darles un mensaje a sus lectores que pensaran que fueran y bautizaran en el nombre de tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero más bien, Él dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay una referencia a un nombre, y obviamente nosotros sabemos que gramaticalmente también Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos no son nombres. Eso es algo muy común, cualquier persona lo puede entender. Usted tiene tal vez muchos títulos, usted es pintor, es papá, es hijo, también tienen varios títulos. Sí. Pero cuando se trata de su nombre, usted tiene su nombre, es Juan Rodríguez. Amén. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros leemos este versículo, él nos indica el nombre. Entonces da los títulos. Y obviamente Dios no tiene solamente esos títulos, Dios tiene infinidad de títulos. Él es la roca, Él es el omnipotente, Él es el todo, etc. Tiene un montón de títulos Dios, pero el nombre es uno. Correcto. Y ahora vamos a ser honestos. Si alguien cree, por ejemplo, que Dios tiene un nombre, que la mayoría lo cree. Si usted es cristiano, lee la Biblia, usted en algún punto cree que Dios tiene un nombre. En el Antiguo Testamento, Dios dio un nombre personal que le dijo a Moisés cuando él le apareció, y Moisés le dijo, ¿qué voy a hacer cuando llegue a Egipto? ¿Qué voy a decir a Faraón? ¿Quién me mandó? ¿Qué es lo que voy a decir? Pues Dios le dijo, yo soy el que soy, y luego le dice, le vas a hablar hacia el pueblo, Jehová es el que me mandó y este es mi nombre para siempre. O sea, ese es el nombre que Dios reveló para el Antiguo Testamento. Y todos estamos de acuerdo, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es ese nombre? Porque Dios tiene un nombre. Amén. Amén. Y si sabemos que en el Antiguo Testamento era Jehová, entonces en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el nombre? Porque no es obviamente Jehová. Amén. Porque no lo encontramos ni siquiera mencionado en las Escrituras el nombre de Jehová. Al menos que nosotros podamos verlo en el nombre que fue revelado para la iglesia nueva testamentaria. Entonces, cuando entendemos eso, cuando Mateo escribió yendo a bautizar en el nombre del Padre, si el nombre del Padre era obviamente Jehová es el Padre, mucha gente obviamente no bautiza en el nombre de Jehová. ¿Por qué razón? Es porque obviamente el nombre Jehová fue una revelación del nombre en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando llega al Nuevo Testamento y la salvación del Nuevo Testamento, Dios se revela con el nombre de Jesús. Y el nombre Jehová está incluido. O sea, cuando nosotros hablamos el nombre de Jesús, no estamos eliminando el nombre de Jehová. Más bien estamos incluyendo en el nombre de Jesús Jehová, porque Jehová significa Jehová salvo, Jehová es salvación.
Entonces, en esta dimensión como Salvador, como Él viniendo en carne y salvándonos a nosotros mismos, no se había manifestado, no se había mostrado Dios. Entonces, por lo tanto, el nombre ahora para nosotros es el nombre, pues, de Jesús. Amén. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Otra cosa que podemos nosotros ver es los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos que están en Mateo, Marcos y Lucas. Son pasajes paralelos, se le llaman por lo mismo que hablan del mismo asunto. Entonces están hablando evidentemente acerca de la comisión o la gran comisión, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Jesús está mandando a sus discípulos, a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones y luego les da el mandamiento. Entonces, cuando comparamos estos versículos o estos pasajes paralelos, nosotros podemos darnos cuenta que en cada uno de ellos hay un nombre o hay una apelación a un nombre. Primero, como ya dijimos, pues Mateo escribe que fuesen y hiciesen discípulos bautizándolos en el nombre. Luego, si nosotros leemos en Marcos, por ejemplo, él dijo que y estas señales seguirán. Primero dijo, y si usted lo puede buscar en Marcos 16 y 15 y 16, por ahí 17, Jesucristo está dando el mandamiento otra vez, ir por todo el mundo. Sí, en Marcos capítulo 16, del versículo 15 en adelante, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero vemos que en Marcos capítulo 16 Jesús se le aparece, dice, a los 11. ¿Verdad? Entonces vemos que eso fue ya cuando él ya había resucitado. Entonces se le apareció a los discípulos y les da la orden para que ellos vayan, ¿verdad? Amén. Entonces vemos que la palabra de Dios pues aquí nos está para algunos pues clarificando, porque hay muchas dudas en realidad. Por eso también Mateo 1:21 nos dice de que dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces ese nombre, que es sobre todo nombre, está revelado en el Nuevo Testamento. Eso es exactamente lo que sucede. Entonces, como ya dijimos, el pasaje de Mateo 28:19 es paralelo a esto que acabamos de leer. So, Jesús está dando sus mandamientos y los discípulos están, obviamente, lo escribieron conforme a ellos lo percibieron. Y aquí estamos viendo que, otra vez, si hay algo muy común o constante en cada pasaje paralelo, es que hay una mención de un nombre. Tal vez no se encuentre otra palabra, pero se encuentra mencionando o la apelación a un nombre. Mateo dijo en el nombre, Marcos dijo en mi nombre, es todavía más personal. Sí. Y luego Lucas, en Lucas 24 y 47, el Señor Jesucristo le está dando la misma comisión. Amén. Y está diciendo, ¿usted lo tiene? Y que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, en cada uno de estos pasajes tenemos a un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Amén. Nombre de Jesús. Amén. El nombre es Jesús.
Ese es el nombre, como ya hemos mencionado, que es sobre todo nombre. Ese es el nombre el cual la Biblia dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación. En Filipenses 2:9 en adelante, al 11 más o menos, dice que es el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, ese nombre Jesús está sobre cualquier otro nombre. Entonces, y si no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, y nosotros sabemos que esta comisión que Jesucristo está dando a sus apóstoles, discípulos, no es solamente algo que él quería hacer porque quería pues darles algo simplemente que hacer a sus discípulos, pero él les estaba mandando a hacer meramente lo que él vino, o al propósito por lo cual él vino en carne y morir y ascender al cielo. Amén. Y es por nuestra salvación, porque evidentemente el arrepentimiento, evidentemente el bautismo es necesario para nuestra salvación. Por eso, cuando nosotros vemos todos esos pasajes, el nombre está apelando a un nombre. Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vemos los ejemplos, cómo este bautismo, o cómo es que los apóstoles, discípulos a los cuales Jesús estaba diciendo id y hacer discípulos, vemos cómo ellos hicieron discípulos. O sea, estamos en el libro de los Hechos, vemos la acción de lo que ellos, a la acción o la respuesta o la obediencia al mandamiento que Jesucristo estaba dando en Mateo 28:19 y en Marcos y en Lucas. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta claramente desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó y Pedro junto con los 11, dice la Biblia, que se puso en pie. Cuando el Espíritu Santo bajó o cayó en ese lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y algunos pensaban que estaban ebrios, borrachos. Entonces Pedro junto con los 11 puso en pie y empezó a explicar qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaban experimentando ahí esos aproximadamente 120 en ese aposento alto. Y ahí continuó, o ahí comenzó más bien Pedro la predicación, y la predicación de la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su propia sangre. Pedro empezó a predicar al punto en que ahí los 11 juntos con Pedro, puestos en pie, y Pedro dijo en el versículo 38, esa es la primera vez que ellos están predicando, practicando, poniendo en acción lo que Jesucristo dijo, de acuerdo a los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y hacer discípulos, ahí es donde están comenzando ellos a ser discípulos. Y en mi nombre echarán fuera demonios y etcétera, sanarán. Ahí es donde comenzó. Nosotros adelantito en capítulo 3 vemos que Pedro está ejercitando lo que recibió, esa experiencia donde él vio a ese cojo en la entrada del templo La Hermosa. Sí. Amén. Él sabía que en el nombre estaba absolutamente todo eso. Estaba experimentando también, esa era parte de la gran comisión. Amén. Amén. Y eso es algo extra para nosotros, la iglesia del Señor. También eso es parte de la comisión. Tenemos que experimentar y ver sanidades. Amén. Amén. A veces pensamos que eso no es para nosotros. Pero entonces vemos constantemente que en el libro de los Hechos, capítulo 2 y 38, Pedro por primera vez dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y otra vez, no hay contradicción, porque ellos entendieron cuál era el nombre del Padre, cuál era el nombre del Hijo, cuál era el nombre del Espíritu Santo.
Sí, porque Mateo estaba allí y no dijo en ningún momento te estás equivocando, Pedro, sino que él comprendió las escrituras y lo que Jesucristo les había mandado a ellos hacer. Amén. Amén. Él claramente, y la Biblia se toma el tiempo de decir que se pusieron en pie los 11. Amén. Amén. Nosotros entendemos que cuando alguien se pone en pie es porque está afirmando algo. Por ejemplo, nosotros cuando la predicación está o algo nos es dicho y predicado, nosotros nos ponemos en pie y tal vez aplaudimos y decimos amén. Estamos diciendo yo estoy contigo. Amén. Eso es cierto. Y eso es lo que sucedió con los apóstoles, los discípulos. Entonces, unos pocos días antes de esta gran comisión, el Señor Jesucristo les estuvo hablando a los discípulos cosas tremendas, y una de ellas las escribió el apóstol Juan, aunque él no escribió la gran comisión, pero él escribió unas cosas muy detallosas justamente en los últimos días del Señor Jesucristo antes de morir. Entonces, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo, y eso es unos cuantos días solamente antes de lo que está relatando Mateo. Amén. Y el Señor Jesucristo le está diciendo que Él está, y si lo puede leer, comienza más o menos como en el 17, 16, 14 y 16 por ahí. En el 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. So, él está diciéndoles ahí básicamente que ponga esto en algo como un ejemplo literal ahorita mismo. Si, por ejemplo, si yo le estoy diciendo a usted, yo estoy contigo, pues obviamente usted me está mirando, Sí. ¿verdad? Pero Jesús le dijo, y estaré en ustedes. Amén. ¿Cómo iba a estar en ellos? Antes de ese versículo dijo él que iba a enviar otro consolador, y muchos piensan, ok, esa es otra persona. No. Él por eso aclara, por eso tenemos que poner las escrituras en contexto. Por eso él aclara. Él dice, estoy con vosotros, pero estaré en vosotros. En otras maneras, en otras palabras, yo voy a venir en una forma diferente. Sí. Eso es básicamente lo que él está diciendo cuando está diciendo, y enviaré otro consolador. Él no está diciendo que va a enviar otra persona. Sí, correcto. Él se iba a manifestar en otra forma. Eso es por eso él dijo, estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. No puedo estar en ustedes así como estoy con mi cuerpo. Sí. Voy a estar en ustedes en forma de espíritu. Por eso él dice luego, no os dejaré huérfanos. Amén. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Y gloria a Dios que nosotros tenemos a Él en nuestros corazones, pues Él es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu de Dios. Entonces, eran unos cuantos días justamente antes de la gran comisión cuando Jesús estaba enseñando a estos discípulos. Y si nosotros retrocedemos un poquito, unos versículos antes, Felipe le está preguntando a Jesús. Y recuerde que estos son unos, si los ponemos en un contexto con las escrituras, esto es poquitito antes solamente de la gran comisión. Jesucristo está enseñando, les está diciendo, y Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice,
En toda esa conversación tienen tal vez alguna duda los discípulos y comienzan a preguntar y él les dice que de ellos, donde él va, ellos no pueden ir todavía, etcétera, y le preguntan pues, Señor, no sabemos el camino, etcétera, no sé cómo vamos a ver dónde vas, y finalmente a Felipe le dice, porque él está hablando, muéstranos al Padre. Y nos basta. Y nos basta. O sea, en otras palabras, ya con eso es suficiente. Sí. Ahora recuerde, esto es poquitito antes de la Gran Comisión. Sí. No es años, es un corto tiempo ese lapso. De hecho, la mayoría casi la mayoría del libro Juan fue escrito justamente ya en los últimos días, cuando iba a morir el Señor Jesucristo. Entonces, aquí están estos discípulos preguntando y él les dice, si me habéis visto a mí, ¿por qué no lo leen en Juan 14? Vamos a leer como del 6 a 7 por ahí. En el 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Y luego Felipe dijo, Señor, dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Ponga esa escritura en contexto con Mateo 28 y 19, un poquitito antes. Cuando Jesús les dice, id a ser discípulos bautizándoos en el nombre del Padre, ¿en qué nombre cree usted que estaba pensando Felipe y Pedro y todos ellos? Sí, es una clave, en el nombre de Jesús. Sí. Él acaba de revelarles quién es Él. Sí. Amén. Por eso cuando nosotros vemos las acciones, los actos de los apóstoles, discípulos en el libro de los Hechos, todo el tiempo en el nombre de Jesús, en nombre del Señor Jesucristo, en nombre del Señor Jesús. Entonces, no hay ninguna contradicción. Sí. Más bien, ellos entendieron lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo con esas palabras, sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos por ningún momento pensaron que Jesús estaba mandando a bautizarlos en el nombre de tres personas distintas. Absolutamente no. Ellos entendieron quién era Jesucristo. Sí. Amén. Pues yo creo que vamos a terminar ahí. Sí, esperemos pues, Pastor, este tema es muy extenso en realidad, porque también si vamos, como dice, a la historia, sabemos que esa fórmula fue cambiada en el año 325 y lo vamos a dejar para la segunda parte de este programa, porque como le digo, es mucho información con respecto en la palabra de Dios sobre Mateo 28, 19. Creo que vamos a continuar en otro programa. Amén, vamos a hacerlo. Y otra vez, nosotros no estamos para tratar de contender con alguien o algo. Solamente estamos aquí con un corazón sincero y queremos mostrar lo que dice la palabra de Dios con mansedumbre, con amor, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es nuestro fundamento, es nuestra roca, es lo que nos va a llevar, dijo el Señor Jesucristo, a la vida eterna. Entonces, les amamos. Espero que usted esté teniendo un buen tiempo donde quiera que esté. Si usted tiene alguna pregunta, usted tiene alguna inquietud, estamos a la orden. Pues conéctese, pase este video a alguien más y compártalo, y pues hasta la próxima. En el nombre del Señor Jesucristo.
en lo que es este programa de Logos, la palabra para todo el mundo. Así de que Dios te bendiga y comparte, como dice nuestro pastor, a tus familiares y que va a ser de mucha bendición para usted. Dios te bendiga. Amén. En el nombre del Señor Jesús.